Bueno, quizás no sé cuántos de ustedes están familiarizados con este tema de la complementariedad bíblica o del complementarianismo. Como decía el pastor, vamos a ver este tema. Lo primero que tenemos que saber es que es una palabra, el complementarianismo, que no la vamos a encontrar en la Escritura, como ocurre con otras palabras como membresía, Trinidad, pero lo que sí sabemos es que está plasmado en todas las palabras, en todas las hojas de la Biblia. Y como todo lo que estudiamos en nuestra vida cristiana, eso debe ser el fundamento de nosotros, de todo lo que estudiamos, ¿no? Tiene que estar plasmado bajo la autoridad de las Sagradas Escrituras. Así que vamos a dividir este pequeño taller en 4 puntos. El primer punto sería ver el fundamento bíblico del complementarianismo. El segundo punto sería los roles del hombre y la mujer dentro del hogar. El tercer punto, los roles del hombre y la mujer en la iglesia. Y para finalizar, una conclusión. Así que vamos, por una cuestión de tiempo, por supuesto no vamos a poder ver exactamente todos los puntos, todos los roles y responsabilidades, ¿no? Por una sencilla razón que no nos daría el tiempo, pero he podido, a mi entender, separar lo que es más conveniente para traerles, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar con el primer punto, que es el fundamento bíblico del complementarianismo. La Biblia enseña que Dios creó 2 sexos, hombre y mujer, para nuestro bien y para su gloria, que ambos se complementan y que ambos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, que ambos tienen, en esencia son iguales en dignidad y en valor a los ojos de Dios. O sea que son, en esos 3 aspectos, tanto el hombre como la mujer son semejantes. Y esto lo vemos en las primeras páginas de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 27. Creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, entre paréntesis, el género masculino y femenino no está determinado por lo que una sociedad nos diga, nos imponga, y tampoco está conformado por lo que cada individuo se perciba. Esto es una realidad absoluta desde el momento en que un individuo nace en esta tierra, ¿no? Así que bien, el complementarismo deriva de una palabra que es complemento o ayuda. Y según el diccionario castellano, complemento, la palabra complemento, significa algo que se añade como ayuda para hacerla mejor, más completa, efectiva o perfecta. Ese es el significado de la palabra complemento. Y quiero que veamos ahora cómo Dios viene creando en Génesis, en capítulo 1, y lo que Él concluye cuando finaliza su creación. Y arranca, por ejemplo, en Génesis capítulo 10, dice, crea los cielos y la tierra. Y Dios dice de esto, y Dios vio que esto era bueno. Acá todas las veces que se usa la palabra bueno, se refiere a una expresión de que algo es suficiente y completo, que está terminado. Entonces vemos en versículo 12 de Génesis capítulo 1, dice, crea Dios toda clase de plantas, árboles que dan frutos, semillas, y concluye, y Dios vio que esto era bueno, suficiente, perfecto, terminado. En versículo 18 dice, crea el Señor el sol, la luna, las estrellas en los cielos como lumbreras. Y dice, y vio Dios que esto era bueno. En versículo 25 dice, Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos. Y dice también, y vio Dios que esto era bueno. Y en el 31 termina diciendo, entonces Dios miró todo lo que había creado y vio que era muy bueno.
Pero pasamos al capítulo 2 de Génesis y fíjense lo que dice. Capítulo 2, versículo 18. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Es decir, ¿qué es lo que hizo Dios al ver el hombre cuando lo ve solo? Hizo un complemento. Y si recordamos cuál es el significado de complemento, significa algo que se añade como ayuda para ser mejor, más completa y efectiva o perfecta. Entonces Dios, al ver que el hombre no estaba completo, lo que hace es crear a la mujer como un complemento o ayuda idónea para que él ya esté completo. Y quiero leerles lo que dice John MacArthur acerca de este versículo. Cuando Dios vio su creación como muy buena, la contempló como perfecta de su plan creador. No obstante, al observar el estado del hombre como no bueno, por cuanto la mujer, la pareja de Adán, todavía no había sido creada, las palabras de este versículo resultan la necesidad de que tiene el hombre de una compañera, de una ayudadora y de una igual. Él estaba incompleto, sin alguien que lo complementase en el cumplimiento de la tarea de llenar, de multiplicarse y sojuzgar la tierra. Ahora bien, ¿cómo era esta ayuda que el Señor le da a Adán, al hombre? En la Biblia textual, el versículo 18 del capítulo 2 dice, le haré una ayuda semejante a él. No dice mejor, peor, inferior, superior, dice semejante a él. Ese complemento es igual al hombre. Y no dice, entonces ambos, tanto el hombre como la mujer, fueron hechos a su imagen, con los mismos valores a los ojos de Dios, que se complementan uno el otro, pero ahora sí, para obedecer el mandato que Dios había establecido. ¿Y cuál era ese mandato? Es un mismo mandato que le da al hombre y a la mujer. Génesis capítulo 1, versículos 28. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve en la tierra. Pero inmediatamente después de darle este mandamiento al hombre y a la mujer, en el capítulo 2, él establece las responsabilidades y los roles que debería llevar cada uno en ese mandamiento. Pongamos un ejemplo. Supongamos que a mi señora y a mí nos dicen que tenemos que pintar la parte alta de una pared, ¿no? Pero inmediatamente después de darnos esa orden, nos dicen, May, vos lo que tenés que hacer es conseguir una escalera y sostenérsela. Y vos, Gustavo, lo que tenés que hacer es agarrar tu tachito, tu rodillo y subir la escalera y píntenla. Pregunta, ¿qué estamos haciendo? Estamos ambos dos obedeciendo, llevando la tarea de pintar la parte alta de la pared, pero los dos estamos ejerciendo distintos roles y distintas responsabilidades. Eso es lo que hace Dios inmediatamente de darle el mandato al hombre y a la mujer. ¿Y cuál es el rol del hombre que el Señor le da? Génesis capítulo 2, versículo 15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. En el versículo 19 dice, y el Señor Dios formó de la tierra todo animal, campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo lo llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Lo que Dios hizo es darle al hombre la responsabilidad de cuidar, de cultivar el jardín y de poner nombre a todas las criaturas que el Señor había creado. Eso significaba el dominio sobre todos los animales. ¿Y cuál era el rol que le da a la mujer? Génesis capítulo 2, versículo 18, le haré una ayuda idónea. Es decir,
su rol es ser el complemento o ayuda idónea del hombre. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 9, dice: pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Y estas distinciones de roles no surgen de definiciones culturales como dijimos. Esto surge del plan original, del diseño original de Dios. O sea, hoy podemos discutir muchas cosas, la gente puede decir muchas cosas, pero nosotros sabemos que este es el plan original de Dios, ¿no? Entonces la mujer es el complemento, la ayuda idónea para que el hombre pueda llevar a cabo ese mandato. ¿Quién lo hace? Los dos. Pero la mujer es el complemento que el hombre necesita para llevar ese mandato adelante. Entonces, 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 17 y 18. Acá vamos a ver que tanto al hombre como a la mujer se le da una misma responsabilidad. Antes de entrar específicamente a los roles del hombre y la mujer, nosotros tenemos que saber que tanto hombres y mujeres tenemos una responsabilidad en común. Y esa responsabilidad es del ministerio de la reconciliación. Y 2 de Corintios 5, versículos 17 y 18 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Y esto procede de Dios, quien nos reconcilió, ¿a quién? A hombres y a mujeres, consigo mismo por medio de Cristo Jesús, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, ambos tenemos la responsabilidad de ir y predicar el Evangelio. Nosotros sabemos que nadie se va a salvar si no le llegan las buenas noticias. Ese es el medio que el Señor escogió para salvar a los suyos. Y todos tenemos, hombres y mujeres, esa responsabilidad de ir y predicar el Evangelio. Ahora vamos a pasar al segundo punto, y es los roles del hombre y la mujer dentro del hogar. Y vamos a comenzar con los roles del hombre. ¿Qué significa que un hombre es sacerdote de su hogar? Significa que está a cargo del jardín, de cultivar y de sembrar la palabra de Dios en su hogar. Él es el responsable de su mujer, de sus hijos, y él debe ser la imagen fiel de Cristo. O sea, cuando la mujer ve a su esposo, él debe representar la fiel imagen de Cristo. 1 de Corintios 16:13. Estad alerta a los hombres, ¿no? Permanecer firmes en la fe, portaos varonilmente y sed fuertes. Yo tengo como hombre que cultivar más que nadie en mi hogar la relación con Cristo. Es mi responsabilidad todo lo que ocurra espiritualmente en el hogar. El hombre debe ser quien gobierna también su hogar, como lo vemos en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 4, que gobierne bien su casa. Pero ojo, también tenemos que saber, hermanos, hombres, que somos imperfectos, que somos pecadores, que luchamos con debilidades, y eso no es algo para nosotros esconder en nuestra familia, todo lo contrario. Nosotros necesitamos que ellos vean que nosotros necesitamos de las misericordias de Dios todos los días. Necesitamos del Evangelio todos los días. Como decía David en el Salmo 51, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Así es como somos, ¿no? Todos, por más que seamos redimidos, nosotros tenemos debilidades, seguimos luchando con ciertos asuntos, y necesitamos que esas mismas equivocaciones no las escondamos, sino que sean un motivo, si hay alguien en tu casa, ya sea tu mujer, tus hijos, que sean el motivo, la razón para la cual poder predicar el Evangelio. Que ellos vean que su papá, el que está a cargo del hogar,
ha sido perdonado por Cristo, que perdonó todos sus pecados. Y nosotros debemos acercarnos a nuestras mujeres cuando nos equivocamos, a nuestros hijos, reconocer que hemos pecado y pedirles perdón. Necesitamos su perdón. Que esa sea una oportunidad para predicar el Evangelio. Es nuestra responsabilidad como hombres. Primeramente, yo tengo que morir a mi orgullo. Ellos, mi esposa, mis hijos, ellos tienen que verme a mí. Yo necesito que ellos me imiten a mí. Al imitarme ellos a mí, ellos deberían querer imitar a Cristo. No. Pero esto es otra de las cosas importantes, hermanos. ¿Cuántos de los que están acá me conocen a mí personalmente, saben cómo soy? Nadie. Acá en la sala solamente hay una persona que me conoce de verdad y que vive todos los días conmigo, y esa es mi esposa. Lo que quiero decir, hermanos, es que no solo nos tienen que escuchar, predicar, sino que nos tienen que ver practicar lo que predicamos. Porque si no, no tiene sentido, hermanos, no tiene sentido. Por otro lado, debemos asumir la responsabilidad como proveedores, nosotros los hombres, de nuestro hogar. Primera de Timoteo 5:8 dice: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por supuesto, hay casos donde uno puede tener falta de trabajo y está buscando trabajo temporalmente. Puede haber problemas de salud también, que nos veamos imposibilitados a no ser ese proveedor. Pero la Biblia especifica muy puntualmente que el proveedor del hogar debe ser el hombre, debemos ser nosotros. Asumiendo toda responsabilidad de lo que ocurra en el hogar. ¿Se acuerdan en la caída cuando en Génesis capítulo 3? ¿Quién pecó primero? La mujer. Pero ¿sobre quién cayó responsabilidad? ¿A quién le dio Dios? Adán. Nosotros, los hombres, tenemos esa responsabilidad de lo que pasa en el jardín, en el hogar. Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá, y comerás de todas las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y en versículo 23 dice, y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra del cual fue tomado. Entonces, ¿cuál es el rol bíblico del hombre? Cuidar del jardín, sembrar, cultivar la palabra. Nosotros como hombres tenemos esa responsabilidad. Y todo lo que ocurra en nuestro hogar, asumimos la responsabilidad. No podemos echarle la culpa como hizo Adán en el Edén. Es nuestra responsabilidad. Y nosotros tenemos que reflejar en nuestro hogar a Cristo. Si queremos, hermanos, que nuestra familia siga a Cristo, nosotros tenemos que ser el ejemplo a imitar. Ellos tienen que ver en nosotros el reflejo de Cristo. Pasamos a los roles de la mujer dentro del hogar. ¿Cuál es ese rol dentro de la mujer? Ayudar al liderazgo del hombre. Ayudar al liderazgo del hombre. ¿Cómo? Honrándolo y respetándolo. Honrando y respetándolo. Sometiéndose a su autoridad. Reconociendo que Él es la cabeza, que Él se puede equivocar. De hecho, Él se va a equivocar. Él se va a equivocar muchas veces.
Pero ustedes, tienen que someterse a su autoridad. Y su sometimiento a sus esposos no es por cuánto se equivoque, por lo bien que haga o por lo mal que haga. Su sometimiento a sus esposos es por obediencia a la palabra de Dios. Está por encima de lo que sus esposos hagan. Efesios capítulo 5, 22 al 23. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Hermanas, Dios les ha dado dones formidables para que ustedes puedan ejercer la ayuda idónea, el complemento que necesita el hombre, sus maridos. Cosas que ustedes les ha dado Dios que nosotros no tenemos. Ustedes ven donde nosotros muchas veces no podemos ver. Ustedes olfatean algo donde nosotros, si no fuera porque ustedes no nos frenan, entraríamos como un caballo. Y todo eso es porque Dios les ha dado los dones para hacer ayuda idónea en el mandato que el Señor nos da. Es muy difícil ser líder de la casa porque realmente muchas veces nos equivocamos, como decía antes. El hombre no es perfecto, tenemos debilidades, debemos luchar, debemos salir a trabajar. Y quiero leerles lo que dice Paul Washer acerca de este tema. Si querés dañar a tu marido, si querés hacerle daño a tu familia, a tus hijos, cuando tu esposo se equivoque, tú simplemente tienes que estar detrás de él, quejándote, acusándolo y haciendo que su vida sea una miseria. No vas a cambiar a tu esposo por medio de criticarlo, de pelear contra él. Él nunca va a llegar a ser como Cristo, con una esposa, con un espíritu crítico. O sea, ustedes tienen que alejarse lo más posible de lo que dice en Proverbios 27, del 15 al 16. Se lo digo en una traducción dinámica, la Nueva Traducción Viviente, porque es más específica. Dice: una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua en un día de lluvia. Poner fin a sus quejas es como tratar de detener el viento o de sostener algo con las manos llenas de grasa. ¿Recuerdan lo que le dijo Dios a la mujer después de pecar en el jardín? En Génesis 3:16. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Ustedes van a querer ocupar el rol y la responsabilidad que Dios le otorgó únicamente a sus maridos, al hombre. Pero el pecado que mora en todos nosotros, pero hablando ahora puntualmente de ustedes, hermanas, van a querer controlar, a estar a cargo, a querer estar a cargo, a querer tener todo bajo control. Ustedes necesitan controlar, enseñorear por sobre su esposo. Pero hermanas, si hay algo para lo cual el Señor nos deja también su palabra, es para hacer morir eso. Cuando ustedes perciban eso, que naturalmente viene, ustedes deben hacer morir esa naturaleza pecaminosa y dejar que su esposo, el hombre, lleve adelante el rol para lo cual fue creado. Él tiene que liderar. Ustedes se someten a su liderazgo. Ustedes son el complemento, una ayuda idónea, y que ambos juntos llevan adelante el mandato del Señor. Y la mujer no es inferior, no es menos. La mujer es el complemento, el rol que diseñó para la mujer Dios, es el plan, el diseño original fue ser ayuda idónea de sus maridos. Y si realmente quieren, hermanas, que sus maridos sean esos líderes, esos hombres que Dios quiere que sean, ustedes tienen que honrarlos
y respetarlos. Es fundamental que ustedes respeten a sus maridos. No por nada la palabra de Dios les dice que deben respetarnos. Nosotros necesitamos el respeto de ustedes. Así como ustedes necesitan que nosotros las amemos, nosotros necesitamos el respeto de ustedes para poder llevar a cabo esa tarea. Pasamos al tercer punto. Los roles del hombre y la mujer en la iglesia. Y empezamos con los roles del hombre. Al igual que en el hogar, solo los hombres ocupan cargos oficiales de liderazgo en la iglesia. La Biblia habla claramente de dos ministerios: pastores, obispos, ancianos, que es lo mismo, y los diáconos. Y vemos cómo Pablo en su carta a los Filipenses hace un saludo mencionando solamente estos dos, mencionando a todos los santos de la iglesia, pero menciona a estos dos ministerios nada más. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y a los diáconos. Solamente dos cargos oficiales en la iglesia: pastores y diáconos. Por otro lado, la Biblia solo menciona únicamente los requisitos para estos dos puestos, únicamente. Para pastores, 1 Timoteo capítulo 3, del 1 al 7, y Tito 1, del 5 al 9, y para los diáconos, 1 Timoteo 3, del versículo 8 al 13, donde prácticamente los requisitos son iguales, salvo que para el pastor agrega que debe ser apto para enseñar. Y más allá, y esto entre paréntesis otra vez, esto debería ser para todos los cristianos, no solo aquellos que tienen un llamado al ministerio o diáconos. Estos requisitos todos tenemos que leerlos porque es para nosotros, para todos. Si bien no todos tienen el don de enseñar, pero el hombre debe ser, en la iglesia se los debe motivar a aprender, a que ellos aprendan la palabra, porque si no enseñan en la iglesia, en algún lugar específico ellos tienen que enseñar. En primer lugar en su hogar, en primer lugar a su mujer, en segundo lugar a sus hijos. Pero ellos deben saber y la iglesia tiene que instruirlos, motivarlos para enseñar la palabra. Por lo tanto, debemos promover ese ministerio. Desde del liderazgo de la iglesia necesitamos promover ese ministerio de la palabra. Pasamos a los roles de la mujer. Bueno, la Biblia motiva y asume explícitamente que las mujeres deben involucrarse en los ministerios, en los diferentes ministerios de la iglesia. Dios les ha dado dones para eso. Por ejemplo, mi esposa, May, ella está en el ministerio de misericordia con otras hermanas. Nancy en el ministerio de alabanza. Hay hermanas que ocupan el ministerio de biblioteca, otras que están en redes, que están en multimedia, de ujieres, de recepcionista, y realmente son una bendición todas las hermanas de nuestra iglesia. Están las secretarias también. Realmente debemos motivar el crecimiento y el desarrollo del ministerio de las mujeres dentro de la iglesia. Y quiero leerles algunos ejemplos bíblicos para mencionarlos. Jesús dio la bienvenida a las mujeres entre sus discípulos, enseñándoles e involucrándolas en su ministerio. Esto está en Lucas 8, versículos 1 al 3. Pablo describe en Tito capítulo 2 la sabiduría bíblica que adquieren las mujeres mayores para enseñar a las mujeres más jóvenes sobre el amor de su familia. Febe es elogiada por Pablo por su participación en el ministerio del Evangelio, en Romanos 16, versículos 1 al 2.
Pablo habla de Bodia y Síntique, que trabajaron juntos, codo a codo con Pablo, en la predicación del Evangelio. Sin duda, hermanos, las mujeres son una bendición para el desarrollo de nuestro hogar y de nuestra iglesia. Y debemos motivar a que ellas se aboquen a desarrollar esos dones que el Señor les dio. Pero, hermanas, hay algo que las mujeres claramente, la Biblia les enseña y les ordena a no hacer. Y esto es importante, hermanas, que ustedes no solo sepan intelectualmente, sino que realmente baje a su corazón. Ustedes no pueden enseñar a los hombres ni ejercer autoridad sobre ellos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12. Que la mujer aprenda callada con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre. Es clara la palabra cuanto a esto. Vuelvo a repetir, no es que sean inferiores, que sean menores, es simplemente el diseño del Creador. Y nosotros nos tenemos que someter a la palabra. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer. No dice que tenga un solo esposo la mujer. Está hablando claramente, puntualmente, que el ministerio de la enseñanza en la iglesia, para los hombres en la predicación, es algo que es pura y exclusivamente para el hombre, para el líder. No existe tal cosa como el pastorado de mujeres, ¿no? Habla de que debe ser sobrio, prudente, de una conducta decorosa, hospitalario, pero siempre refiriéndose al hombre, Por otro lado, Dios le da dones de enseñanza a la mujer también, y debe enseñar en su casa a sus hijos. Tiene un lugar específico donde la mujer puede ejercer el liderazgo también, pero es un lugar específico. Así que pasamos ahora, después de ver cuál es el concepto, el fundamento bíblico del complementarianismo, de ver los roles tanto del hombre como la mujer dentro del hogar, y de ver los roles tanto del hombre como la mujer en la iglesia, podemos concluir entonces que la Biblia enseña que en la sabiduría y la providencia de Dios, el Señor ha creado dos sexos para nuestro bien y para su gloria, semejantes uno al otro, semejantes a la imagen de Dios. Somos absolutamente iguales, hombres y mujeres, en esencia, en dignidad y en valor a los ojos de Dios. Dios nos dio un mandato a hombres y mujeres que es glorificar y reflejar la imagen de su Creador. Y estableció en su palabra también la manera en que nosotros, hombres y mujeres, debíamos llevarlo a cabo. Él estableció los roles puntualmente específicos de la manera en que lo teníamos que hacer. Así que la mujer es un complemento, una ayuda idónea del hombre. Así que, hermanos, esto es, en parte, resumiendo, es un tema que podríamos explayarnos y continuar, pero nuevamente creo que son los puntos fundamentales y los animo a que puedan seguir investigando, buscando, porque realmente es el diseño, el plan de Dios para nosotros, para hombres y mujeres. Así que el Señor nos ayude, y quiero concluir con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que nos ayudes a poner por obra todo este tema de la complementariedad bíblica, Señor, que nos ayudes
a poder llevar a cabo nuestras responsabilidades como hombres, Señor, que nuestras hermanas, esposas puedan llevar a cabo su rol, su tarea, Señor, que podamos complementarnos. Señor, sabemos que tú nos has hecho con un propósito y que es glorificarte con todo lo que hagamos, Señor. Ayúdanos en esta etapa, Señor, que donde estamos viviendo tantos ataques, Señor, donde la sociedad va en contra de tu palabra, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor, en lo que tú dices por medio de la Biblia. Te damos gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.